Ok, dice así, Lucas 24, del 13 en adelante. ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí lo tienen todos? Levanten la mano los que lo tienen. Porque yo quiero que me sigan todos en la Biblia y puedan seguirme ahí lo que dice la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Dice así, voy a leer de la versión Reina Valera. He aquí, dos de ellos, está hablando de los discípulos de Cristo, iban el mismo día, y está hablando del domingo que Cristo resucitó. Ahí está en el capítulo 24, versículo 1. Dice, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, note, estoy en el versículo 15, Jesús mismo, digan todos, Jesús mismo. Escucha ahora, se acercó y caminó con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, tapados, para que no lo conocieran. Versículo 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta poderoso en obra y en la palabra de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que todo esto ha acontecido. 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron antes del día, o sea, antes de que amaneciera, fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces les dijo, Jesús les dice a ellos, note las palabras de Cristo a sus discípulos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Les está preguntando. Y lo noten lo que hace Jesús, versículo 27. Y comenzando desde Moisés, o sea, comenzando desde los primeros 5 libros de la Biblia y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se los dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían del uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, o sea, en ese mismo instante, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, dice, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo la habían reconocido al partir el pan. Vamos a orar. Señor, en este momento te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad, privilegio, Señor, de estar delante de tu pueblo, Dios, representándote a ti para hablar tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por este privilegio enorme. Pero sabemos que tú estás aquí con nosotros, Jesús. Que tú nos dijiste, Señor, tú nos prometiste que donde estuviéramos 2 o 3, Dios, ahí estarías. Y sabemos que tú estás aquí, Dios. Por eso hoy en este día, Señor, que recordamos de una manera especial
que tú resucitaste, que tú no estás en la sepultura, Dios, y que tú vives. Señor, en este día permítenos adorarte, amarte, pero sobre todo tener un corazón abierto, Dios, para recibir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que quites todos los, Señor, obstáculos, todos los estorbos en nuestros oídos, corazones, Dios, para recibir tu palabra, Dios. Que seamos buena tierra, Padre. Que seamos buena tierra, Señor. Podemos decir, Dios, con todo nuestro corazón, como tú le dijiste a Samuel: habla, Jehová, que tu siervo escucha. Danos oídos para oír, Señor. Danos un corazón rápido para recibir tu palabra, Dios. En el nombre de Cristo, Padre. Amén, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Pueden ocupar su asiento en este momento. Bueno, mi esposa dice que yo fui a Apple Valley, es cierto, fui a predicar en la iglesia allá, y gracias a Dios por esa oportunidad de predicar la palabra de Dios, donde quiera que Dios nos dé la oportunidad, pero especialmente, Dios ha puesto en mi corazón los últimos días de estar compartiendo con todos los discípulos que están allá en la ciudad de Apple Valley. En este día se recuerda en todas partes del mundo. Mientras yo iba hacia allá a Apple Valley, prendí las noticias en el radio y estaban dando noticias de cómo estaban recordando en África, en Israel, en Europa, en todas partes del mundo, literalmente, este día. Nosotros en este día, para nosotros, el día de resurrección, para nosotros los que creemos en Cristo Jesús, los discípulos, este es uno de los días más importantes. Todos son importantes. Nosotros celebramos a Cristo todos los días, amén. A ver, ¿cuántos creen eso? Que nosotros celebramos a Cristo todos los días. Todos los días. Pero es bien importante entender que este es un día muy especial. De hecho, es el más importante de todos los días, porque en este día estamos recordando el evento más importante. Es más importante que el nacimiento de Cristo, más importante que la cruz, más importante que todo. Porque si Jesús nació y si Jesús murió y ahí quedó todo, entonces Jesús no significa nada, porque está muerto. Pero la resurrección es la garantía. A ver, diga conmigo, la resurrección es la garantía de que todo lo que Cristo es, dígalo, todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo dijo, es verdad. O sea, si no hubiera habido resurrección, todo sería en vano. El apóstol Pablo dice en el capítulo 15 de Corintios, primera de Corintios, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que si no fuera por la resurrección, vana sería nuestra fe. Sería algo que no tiene sentido, porque Jesús estaría muerto. Pero gloria a Dios, y nos unimos porque Él dice gloria a Dios. Y nos unimos también a las alabanzas que en el cielo se declararon el día que nuestro Señor, el día que el Mesías Jesús se levantó entre los muertos, derrotando a la muerte, ¿no? Nos unimos, amén. A ver, diga conmigo, gloria a Dios. Diga, gloria a Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Diga, gloria al Cordero de Dios. Con más ganas, a ver, dígalo. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya. Aleluya. Hoy en este día debemos de recordar y debemos de entender lo que significa su resurrección, la resurrección de Jesús. Porque esto es lo más importante de todo. Si no hay resurrección, no hay nada. Adoraríamos a un Dios muerto, adoraríamos a un Dios mentiroso, porque Él dijo que resucitaría. Y si no hubiera resucitado, entonces no sería Dios, y no sería verdad, y no sería fiel. Entonces la resurrección es el evento central de nuestra fe. Sin resurrección no tenemos esperanza. Sin resurrección, cuando decimos que oramos, nos engañamos a nosotros mismos. Sin resurrección no podemos creer en milagros, no podemos creer en una vida futura, porque no hay resurrección. La resurrección es central, es el fundamento de nuestra fe cristiana. Y por eso es importante que entendamos lo que esto significa cuando hablamos de la resurrección de Jesús, porque la resurrección de Cristo es el evento más importante. De hecho, los discípulos, los primeros discípulos, todos los discípulos, todos sin excepción, si leemos el libro de los Hechos, proclamaron eso, que Dios había levantado de entre los muertos a Jesús.
y del cual decían: nosotros somos testigos. Y nosotros nos damos cuenta que la resurrección es el evento central en el plan de Dios, porque la resurrección inaugura el reino de Dios aquí en la tierra. Porque dice que primero resucitó Él y luego nosotros podemos participar entonces de la vida nueva, porque Él resucitó. De hecho, cuando somos bautizados, la palabra de Dios dice que somos bautizados. Primero dice que somos muertos y luego dice que somos resucitados, y que ahora podemos, porque Él resucitó, vivir en una vida nueva. Yo quiero afirmar en esta tarde la importancia que tiene la resurrección. Pero vamos a usar esta historia que yo leí. La historia que yo leí es una historia muy especial, muy especial. La escribió Lucas. Lucas es el escritor de este evangelio. Y si ustedes han leído los evangelios, se dan cuenta que Marcos no la menciona, Juan no la menciona, y que Juan no la menciona, Mateo no la menciona, pero Marcos la menciona en 2 versículos. Pero específicamente Lucas usa esta historia y casi le dedica todo un capítulo. Eso era bien importante lo que él estaba tratando de comunicar. Esta historia, que nosotros la conocemos como Camino a Emaús, los discípulos que van camino a Emaús, nos enseña a nosotros, es como una parábola, es como una comparación, como un vislumbre, como una foto de la vida cristiana. Y en esta historia vamos a entender realmente lo que significa la resurrección de Cristo para nosotros hoy en día. Dicen que un día había un niño pequeño, como de 4 o 5 años, que iba viajando en un tren, en un viaje largo, y iba sentado en el carro más adelante, en los primeros asientos, e iba solo. Un niño de 4 o 5 años, imagínenselo, pequeño. Y el viaje duró horas y horas. Y al pasar las horas, algunos de los pasajeros que iban en ese tren empezaron a decir: ¿de quién será ese niño? Pasaban por puentes oscuros, por túneles, y él estaba distraído en su mundo, pero sin preocuparse, sonriendo, en paz. Llegó la noche y estaba tranquilo. Cuando uno de los pasajeros que iba en ese tren se acerca y le pregunta, inquietado, preocupado hasta cierto punto, ¿verdad? Le dice: niño, ¿qué no tienes temor? Ya han pasado muchas horas y veo que pasamos por muchos lugares oscuros, por túneles, por abismos, y veo que no te preocupas. Le dice: ¿por qué razón? Le dice: bueno, bien sencillo, es que el que va manejando el tren es mi papá, y yo creo que él es el mejor piloto que existe. Tengan en mente esta historia mientras leemos el pasaje que nosotros leímos. El pasaje que nosotros leímos, abra su Biblia ahí en el versículo 13. Vamos a entenderlo. Dice la palabra del Señor que aquí nos está empezando a contar la historia. Versículo 13 es como la introducción. Dice: dos de los discípulos, no eran los apóstoles, eran 2. De hecho, en el versículo 18, si usted se fija en el versículo 18, nos menciona el nombre de uno de los discípulos, que se llamaba Cleofas. Pero no eran ninguno de los apóstoles, eran 2 de los discípulos que habían acompañado a Cristo en su última semana en Jerusalén. Y en esa última semana participaron de todo lo que Cristo hizo. Participaron de la entrada triunfal, participaron de cuando Jesús limpió el templo, participaron de la última cena, y sobre todo, de seguro, participaron de ver a Jesús muriendo en la cruz del Calvario. 2 de estos discípulos, dice la historia, que iban saliendo, iban de hecho de Jerusalén a un pueblo cercano que se llama Emaús. Y nos menciona Lucas que estaba como a 70 estadios. 70 estadios más o menos eran como unos 6, 7 millas más o menos de distancia, como de 5 horas de distancia caminando. Era lo que tomaba. Y ellos salieron más o menos como a las 1, 2 de la tarde, porque nos damos cuenta, porque cuando llegan a Emaús ya era noche, estaba oscureciendo. Dice que iban caminando, iban saliendo, y estos 2 discípulos nos representan a nosotros. Cuando Lucas escribió esta historia, la escribió más o menos como 40 años después de que esta historia ocurrió. Él la escribió para personas que no estuvieron, no fueron testigos oculares, ni oyeron, ni vieron con sus ojos lo que estamos leyendo. Pero él la contó
porque ellos necesitaban entender el significado. Para ellos, para los que no vieron con sus ojos a Cristo resucitado, ¿qué significa para nosotros? Esta historia es nuestra historia de todos nosotros. La historia que leímos es nuestra vida. Somos nosotros somos los discípulos que están en esta historia. La siguiente cosa que vemos ahí dice que ellos iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Estaban hablando de la muerte de Cristo, como nos damos cuenta más adelante. Y dice, versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, note, Jesús mismo, no un fantasma, no era una visión, no era algo que solamente, estaban soñando, pero Jesús mismo en persona, alguien que ellos pudieron tocar, oír y darle de comer. No era una visión, era algo real, palpable, se podía tocar. Jesús mismo se presentó delante de ellos. Y dice la palabra del Señor que Jesús mismo se acercó a ellos. La primera cosa que Lucas nos enseña a nosotros en este pasaje es esto: que Jesús resucitado, Él, no ellos, Él se acercó a sus discípulos. Y yo creo con todo mi corazón que esa es la realidad de nuestra vida. Que en la mayoría de las ocasiones, cuando estamos pasando por problemas, cuando estamos pasando por dificultades, la mayoría de las personas, al igual que los discípulos, en vez de quedarse y creer la promesa de que voy a resucitar, yo ya me voy a mi casa, yo perdí la fe, perdí la esperanza. Pero Él viene y se acerca a nosotros. Él viene y tiene interés en nosotros. Tiene interés de sus discípulos. Tiene interés de aquellos que creen en Él, a pesar de que estos discípulos estaban dudando en ese momento. Jesús se acerca a ellos. ¿Cuál era la condición de estos discípulos? Dice la palabra del Señor: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. En el versículo 15 dice: se acercó a ellos y caminó con ellos. Yo quisiera que repitiera estas palabras usted conmigo en esta tarde. Diga: Jesús se acercó a ellos y caminó con ellos. Ahora vamos a hacerlo personal. Diga: Jesús se acercó a mí y camina conmigo todos los días. O sea, Jesús mismo, ¿ok? No manda representantes, no manda energía, no manda poder. Jesús mismo caminó con sus discípulos. Jesús mismo camina con nosotros. ¿Lo entiende eso? ¿Lo entendemos todos? Que Jesús camina con su pueblo, que Jesús camina con sus discípulos, que cuando decimos estoy siguiendo a Cristo, no es un chiste, es de veras, porque Él va caminando con nosotros. Cuando digo yo soy un seguidor de Cristo, es porque Él va caminando conmigo. Nosotros en la vida no caminamos solos, nosotros caminamos acompañados. Y Jesús, el Jesús resucitado, camina con nosotros. El mensaje de la resurrección es ese. No es de un Dios allá entre las estrellas, allá en el Olimpos como los griegos, o allá en un monte alto como muchas otras religiones. Pero Dios en gloria, Dios, Jesús el humano resucitado, glorificado, caminando con dos simples discípulos. Somos nosotros, es usted. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, no es una fiesta, no es una fecha en un calendario, debe de ser una experiencia. Resurrección, Easter o como le queramos decir, es una experiencia de que Jesús está caminando conmigo. El problema